Buenas tardes. A continuación presentaré el tema de análisis comparativo del comportamiento bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores como indicador económico internacional. Empezaremos con el resumen. Resumen. La Bolsa Mexicana de Valores es una entidad financiera que ejecuta y realiza operaciones bursátiles puesto que existen las empresas emisoras, intermediarios e inversionistas, donde se lleva a cabo la compra y venta de acciones de acuerdo con la oferta y demanda. Los instrumentos de deuda representan una muestra de la actividad económica que tiene un país en los sectores económicos de las empresas e instituciones más relevantes. La bolsa de valores es un indicador de la economía de un país y cómo ésta compite a nivel internacional. Tomaremos de referencia la Bolsa Mexicana de Valores con las diferentes bolsas de valores de otras naciones y la cantidad que existen de estas. ¿Qué se pretende con esta investigación? La presente investigación tiene como finalidad recabar información de la importancia de la Bolsa Mexicana de Valores como un indicador económico en la economía de México contra otros países más desarrollados mediante comparativas por las diferentes bolsas y cómo éstas han ayudado en beneficio para su propia economía en su Producto Interno Bruto. ¿Qué resultados han obtenido mediante sus indicadores que utilice cada país como método representativo del crecimiento económico? También, ¿cuáles son las bolsas de valores más importantes del mundo y en dónde se ubica la Bolsa Mexicana de Valores, compitiendo con las demás bolsas y la evolución positiva o negativa de esta? De igual manera, la descripción de los conceptos, las medidas que se toman a cabo, como normas, clasificaciones, los mercados primarios y secundarios y sus demás funciones. Desarrollo. El grupo Bolsa Mexicana de Valores, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, es una institución pública que tiene la aprobación y autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Su principal función es la facilidad de operar la compraventa de acciones, títulos de deuda, siendo emitidos por empresas públicas para un mayor crecimiento. Una de las medidas de la Bolsa Mexicana de Valores es proporcionar mecanismos factibles para las operaciones de oferta y demanda, debiendo proporcionar y publicar la información como datos de los valores que estén inscritos a la bolsa. El establecimiento de medidas para la operación de la Bolsa Mexicana de Valores por las casas de bolsas está sometido a las disposiciones que apliquen a estas, con sus respectivas normas, vigilancias y medidas disciplinarias. La importancia de los mercados de valores. Los mercados son indicadores del financiamiento para una empresa. Por ejemplo, el mercado para los títulos de deuda, que existen dos etapas, siendo el mercado primario y secundario. El mercado primario consiste en la subasta de títulos de deuda donde el dinero percibido va al emisor, y por el contrario, el mercado secundario son los títulos que están a disposición de la propiedad del inversionista que haya adquirido, siendo estos revendidos por dichos inversionistas con una fecha de vencimiento. La importancia de las bolsas de valores. Las bolsas de valores son una alternativa para la contribución al desarrollo económico y tecnológico de un país. La población interesada en aumentar sus bienes y patrimonio puede invertir al financiamiento y mejoramiento de ciertas áreas económicas, creando nuevos empleos, mejora económica y una mayor fuente de riquezas. Índices bursátiles en las bolsas de valores. Los indicadores más importantes de la Bolsa Mexicana de Valores es el índice de precios y cotizaciones, IPC, que integra las empresas con mayor flujo de dinero. Un indicador similar a este en España es el índice general de la Bolsa de Madrid, IGBM, que recolecta un aproximado del 90% de las acciones bursátiles de España. Otro índice en México es el índice de México, INMEX, que son las 20 a 25 empresas con mayor bursatilidad, y el índice de mediana capitalización, el IMC 30, representa la mediana capitalización de las actividades bursátiles de algunas áreas económicas, como es el sector de la industria, transformativa y extracción, comercio, construcción, entre otras. Los resultados obtenidos. Los valores como indicador de la economía son emitidos por la Bolsa Mexicana de Valores, el Banco de México, el INEGI, también el portal del SAT, siendo el acontecimiento de la tasa de interés interbancaria de equilibrio, el TIIE, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, y el tipo de cambio del dólar americano. En el cuadro 1
se observan los indicadores económicos en México. El gráfico 1. Existe una deficiencia en la captación de capital internacional en México, aunque el valor de esta es casi estable, sin muchas variaciones comparado con la gran marcación de las caídas en el porcentaje del Producto Interno Bruto de España. En el gráfico 2, el valor de las acciones que son emitidas y recibidas en España muestran un gran realce en el año 2007, mientras que en el 2008 hubo una caída muy pronunciada, mientras que en México la caída no fue tan grande. El cuadro 2. Se presentan indicadores bursátiles más importantes de diferentes países del mundo, expresado su valor en millones de dólares americanos, comparándolo con el índice de precios y cotizaciones, el IPC. Mientras que en el cuadro 3, conforme ha pasado los años, ha ido evolucionando de manera positiva el IPC desde el 2007 en adelante. Se ha visto un fortalecimiento de acuerdo con el IPC por nuevas empresas, actualización de reformas en la Ley de Mercado de Valores, dando mayor seguridad a los inversionistas, anexión de nuevos accionistas y más participación para cotizar en la bolsa. La evolución de los índices de acuerdo con el crecimiento económico del país ha sido positiva, ya que tuvo un aumento de casi el 65% del año 2007 al 2017. En el año 2008 se vio una caída del IPC, siendo este el mínimo anual, recuperándose en el año 2009. Y del 2008 se ha visto un aumento mayor del 90% referente al 2015. Evolución de los índices bursátiles. De acuerdo con el gráfico 3, la tendencia de cada índice bursátil de las diferentes y más importantes bolsas de valores en el mundo va incrementando conforme a los años respecto al IPC. Los valores de esos son por millones de dólares americanos. Este gráfico es una muestra del crecimiento económico que ha tenido México en su última década. Es importante recordar que los valores en esta gráfica son a millones de pesos mexicanos. Por último, en el cuadro 4, están las diferentes bolsas de valores de varios países, siendo estas las más importantes por nación. Como conclusión, los datos recabados son un indicador en la economía de un país. México se ha visto en un crecimiento económico lento comparado con otras naciones. La ventaja de los indicadores bursátiles es observar cómo ha sido la evolución de diferentes bolsas de valores de cada país. Los datos de capitalización observados son las competencias con países más desarrollados, siendo esto una ventaja para el país y la evolución de la población. La aspiración de una mayor inversión extranjera es un crecimiento económico que se encuentra en un PIB mayor, dando como resultado un aumento de empresas interesadas en invertir en México y la bolsa de valores, ayudando a mitigar la pobreza existente con más oportunidades de empleo para la población mexicana. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.